Olá, bem-vinda a mais um podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter com nós al grande Vladimir Marín. Ele é um jogador histórico acá no fútbol paraguaio. Muitos le conhecem, um lindo passagem por Olimpia, ¿verdad? Por vários clubes. Assim que, Marín, conseguimos organizar nossa agenda. Por suerte se nos deu essa oportunidade. Te quero agradecer por poder venir a compartilhar um pouco de tu trajetória, de toda tu vida que foi no fútbol, ¿verdad? Así que sea bienvenido, Marín. No, gracias a ti, Dudu, a toda la gente que te acompaña y bueno, un saludo muy especial para toda la gente que nos va a ver. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer ya al profe Orlando de una, ¿verdad? Porque fue él que hizo ese intermediario entre nosotros. Así que, bueno, gracias en serio, Marín. Quiero hablar un poco, normalmente siempre cuando traemos exjugador, ¿verdad? Cada uno tiene su historia muy, a veces especial, ¿verdad? Cuando eran chicos, cuando empezaron la formativa. Entonces, como estaba mirando acá, Marín, en el Deportivo Río Negro, empezaste tu trayectoria, me dijiste que fue en 97, ¿verdad? Contame un poco cómo fue esa época, Marín. Sí, más que todo, ahí todo lo que sale en redes sale en 98, pero Mm. en realidad comencé en el 97, en lo que era Deportivo Río Negro, que ahora es Águilas Doradas, que está en primera división, pero en ese tiempo era segunda división, lo que es intermedia acá, lo que llaman intermedia, en Colombia se llama primera B profesional. Y bueno, empecé desde el 97 ahí, pero yo nací en Río Negro, me fui a los recién nacido para Medellín, en en la parte donde era muy complicado del 87, 88, 89, 90, 91, donde era difícil estar en una cancha o en la calle porque era peligroso. En ese tiempo Colombia estaba viviendo una guerra casi incontrolable, pero bueno, ya desafortunadamente mis papás se separaron cuando yo tenía 12 13 años y ahí nos fuimos para Río Negro, que es donde yo empecé a jugar en escuelita de fútbol, una escuelita que se llama Fluminense, con un profesor que se llama Marcos Gutiérrez y Albeiro García, que fueron los que me ayudaron y bueno, así fui escalando en su 14, su 15, su 16 y ya a los 17 ya ir al Deportivo Río Negro y ahí fue donde tuve el privilegio de poder debutar en segunda división, ¿no? Ya. ¿Siempre lateral izquierdo, Marín? ¿Volante por izquierdo? ¿Cómo No, era? yo era en realidad, yo en la escuelita de fútbol y en las inferiores jugaba de volante 10, zurdo, Tipo enganche. habilidoso, mi ídolo era Maradona, entonces veía muchos videos de él y me gustaba, hasta que en el Deportivo Río Negro con Santiago Escobar una vez faltó un lateral izquierdo, no pudo entrenar y en el equipo suplente me puso de lateral izquierdo y el ayudante de él era Víctor Luna, un técnico muy conocido en Colombia que dirigió en Ecuador, en varios clubes de Latinoamérica y me dijeron que me veían potencial ahí y que si quería que trabajara y yo le metí. Es a los 17, A los 18. sí, 17, Ahí ya. 18 años. En el tiempo de Colombia los centrales o laterales tenían que medir un 80, un 85, un 90. Y entonces era irregular que de pronto yo a esa edad o en ese tiempo un lateral como yo pequeñito, pero era muy rápido, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar y se dio. Y se dio la posibilidad de debutar, pero debuté en segunda división de volante de marca. De volante de marca, pero de ahí después empezamos a trabajar más y empezamos a jugar mucho más de lateral De izquierdo. lateral. Y a medida, bueno, trabajando, me quedé en esa posición. Claro. Y bueno, ¿y cómo fue esa sensación de debutar ahí después del torneo inicial tuyo? ¿Cómo te sentiste, verdad? ¿Cómo fue? Después tuviste un traslado, 3 años que ya tenido negro, ¿verdad? Sí, del 97 al 2000 estuve en Río Negro. A medida que iba jugando, iba trabajando, bueno, aprovechamos para que la gente también y los jóvenes que ven la entrevista no crean que es tan fácil el fútbol, ¿no? Que muchas veces los Sí. jugadores quieren ser futbolistas, pero no quieren vivir y sentir esa pasión por ser futbolistas, ¿no? Entonces, a medida que era segunda división, bueno, 97, 98 yo ganaba $100 mensuales. No era
Claro. Y eso que si acaso te daban un 50 un mes, un 20 otro mes, era muy complicado. Entonces me tocó trabajar de pizzero en ese tiempo. Tuve el privilegio de poder tener un jefe, un patrón que me dejaba ir a entrenar y después volver a practicar, que eso fue durante casi 1 año y medio, 2 años que estuve haciendo esa rutina, levantándome a las 6 de la mañana, yendo a hacer pizzas para un colegio, ir a entrenar a las 8, volver a las 10, 10 y media, así sucesivamente. Para poder... Si tenía que entrenar doble turno, al igual me dejaba. Entonces fueron difíciles, fueron años complicados, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder conseguir esa meta. Y a medida que yo jugaba en segunda división, 98 aparecieron pruebas, me fui a probar Atlético Nacional, me fui a probar a Deportes Tolima, me fui a probar al Deportivo Pasto, me probé en el Independiente Medellín, en el Envigado Fútbol Club, y de las 5 pruebas me rechazaron. ¿Por qué? Porque yo era lateral, era muy chiquito. Entonces los técnicos decían que no servía para el fútbol. Y 5 veces me rechazaron de esos clubes, pero yo seguía, y gracias a Dios el jefe el dueño de la pizzería decía, sí, dele, que usted va a ser un gran jugador. Tenía voluntad. Igual le metía, y bueno, y a medida mucha fe en Dios, primero que todo, mucha fe en ese tiempo, sí me entregué a Dios, me estaba conociendo de Dios en esa época. Y bueno, le metí hasta que apareció esa prueba en Bolivia en el 2000, y no estoy mal. 2001. Así mismo. Y me fui. Y ahí ya tenía 19, 20 años. Sí, ahí tenía 19 años. Y quedé, gracias a Dios, esa fue la 6ª prueba, ahí quedé. Y me fui 1 semana, llamé, me dejaron 6 meses. Y gracias a esos 6 meses hice varios goles, la gente me quiso y ya me hicieron una renovación de contrato a préstamo. Eso era primera, Jorge Wisterman de Cochabamba. Y ahí empecé mi camino a la primera división. Porque ahí yo veo acá, te he anotado, Marín, 128 partidos, 20 goles tuviste ahí. Sí. O sea... No, pero ahí en Bolivia... lateral izquierdo. En el lateral izquierdo jugué. En Bolivia fueron 29 goles. 29 goles. Qué bárbaro. 29 goles en Bolivia, aproveché la altura. Y ahí jugaba el lateral izquierdo. Muchos técnicos que tuve ahí en Bolivia no jugaban con el 4 atrás, sino con un 3-4. Y entonces lo hacía yo como carrilero. Ahí empecé a... 3-4-3. Sí, 3-4-3. 3-4-1-2. Entonces llegaba mucho al área y toda pelota que agarraba, bueno, aprovechaba la altura y me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Y te costó adaptarse ahí, Marín? Porque sí, la altura... Pero yo tenía una ventaja porque en Río Negro, ve que en Medellín hay un poco de altura. Medellín, que es primavera todo el año, hay un poco de altura, creo que hay un poco, pero subiendo a Río Negro son 1700 metros de altura. Entonces yo tenía esa ventaja, iba con un poquito oxigenado, acostumbrado, pero igual en Cochabamba son, si no estoy mal, 2700, 2800 metros de altura. Entonces costó, los primeros meses costó, pero no. Porque lo tuyo, el físico también siempre fue fundamental para vos. Sí, tu velocidad. eso sí. Se trabajó mucho, la velocidad, la pegada. Uno tenía el don y el talento por ahí de tener la pegada, pero había que perfeccionarla mucho. En serio, diferente a la pelota. Sí, diferente. Y bueno, después de esa trayectoria, Marín, te fuiste a Brasil. Imagina que seguramente jugaste torneos importantes como Wisterman, ¿verdad? Llegaste a jugar Sudamericano, Libertadores. Nada más esta semana estaba hablando con un hincha de Wisterman que desafortunadamente el equipo está a punto de perderse por las deudas que tiene. Entonces estamos ahí ayudándoles un poco con videos y eso, porque tienen eventos que hacer, pero bueno, ahí jugamos Copa Libertadores, quedamos campeones de Copa del Sur. Entonces hicimos una linda historia ahí, gente que demuestra mucho el cariño por redes. Cuando vienen, la vez pasada que vinieron a jugar con Sol de América, Sudamericana, estuvimos con los hinchas compartiendo. Entonces gente que no se olvida lo que uno hizo en ese tiempo, porque en ese tiempo tuvimos muchas dificultades, no nos pagaban,
También era jodido, pero y yo allá no podía trabajar de pizzero porque ya no estaba, no tenía pizzería, entonces tocó aguantar bastante. En 2004 acabé la Copa Aerosur, salió campeón. Así que bueno, y dejaste ahí con todos los goles que tuviste, con la copa que llevaste, hiciste tu historia ahí, y después te fuiste a Paranaense, Marín. Sí, ahí fue una bendición muy grande. Creo que ahí las oraciones que uno y la fe que tenía uno en Dios de poder subir un escalón más. Llega un representante argentino y me lleva a Atlético Paranaense, donde crecimos mucho futbolísticamente como personas. Un club extraordinario, un club que tiene una estructura impresionante, donde crecimos mucho, donde tuvimos el privilegio de compartir con Fernandinho, con muchos jugadores que estaban saliendo de ahí del club y logramos conquistar el trofeo de Paranaense, llegar a la final de la Libertadores, hacer una gran campaña y bueno, creo que la gente recuerda mucho eso. Así mismo, bueno, de hecho que con la estructura, como decía, ¿verdad, Marín? Llegaste de jugar un torneo interesante, llegaste a un club que tenía linda estructura, ya era un Marín reconocido, ¿verdad? Llegaste a la final de Libertadores, porque ahí veo que da ese traspaso a Independiente de Argentina, o sea, otro gran club ahí que ahí yo veo que quedaste un año y medio, creo. Sí, más o menos, pero de ahí de Paranaense yo voy a Colombia a jugar primera división en Colombia. ¿Volvés a Colombia? Con el Atlético Nacional, donde logramos jugar Copa Libertadores. Desafortunadamente no clasificamos a octavos de final, pero había un gran equipo, pero ahí se dio el sueño mío de que siempre tuve de poder jugar en primera división en Colombia y el mismo técnico que me dirigió en Deportivo Río Negro, Santiago Escobar, me llamó ese 2006 a jugar Atlético Nacional, ahí estuve 6 meses y de ahí tengo el paso a Argentina, tengo el privilegio de poder ser llamado a Independiente Argentina. Porque acá yo tenía anotado Paranaense 2005, después Independiente y después Atlético Nacional. No, antes Atlético Nacional y después Independiente. Donde estaba de técnico Burruchaga, estaba asistente técnico Dani Garnero. Y logramos una linda campaña, quedamos cuartos, teníamos un gran equipo, Montenegro, Sergio Ortemán, Ustari, sí, habían el Tanque Denis, que hasta ahora últimamente estuvo en Italia. Claro. Un buen equipo y bueno, se logró hacer un muy buen torneo donde terminamos cuartos y de ahí vengo a Libertad, acá a Paraguay. Y ahí conociste el país, viniste por acá, ¿cómo fue después de haber pasado por Brasil, Argentina, venía a Libertad, cómo sentiste eso? Porque en Libertad tenía muchos goles también, Marín. Sí, creo que se da un paso, creo que Horacio llama al representante mío y por intermedio de un preparador físico que estaba acá con Sergio Marcarián, que ellos fueron los que agarraron Libertad, le dan la opinión a Horacio Cartes para que llame y compre mi pase y instantáneamente yo llamo a Cholo Guiñazú, Rodrigo López, ¿cómo es esto? No, tranquilo, véngase acá sin ningún problema y me ven, me salí de Independiente, igual Burruchaga no quería dejarme venir, pero en ese tiempo habían contratado otro lateral izquierdo, entonces yo dije, no, si contratan otro lateral izquierdo es porque acá va a ser difícil jugar y salí, me vine, arreglé con Horacio sin ningún problema y ahí fue creo que uno de los años más lindos que viví en el fútbol. Acá yo tengo 2007 a 2009. 2007-2009, ahí estuve 2 años, conseguimos 5 campeonatos, tetracampeón. De ahí me presta a México, me voy a México un año al Toluca, donde quedamos campeones y de ahí vuelvo a Libertad y volvemos a quedar campeones y ahí ya quedó libre. Así mismo, acá ya en 2017 ganaste un torneo, me sale primera división, seguro fue la apertura o clausura. Sí, no sé. Clausura y después quedamos, en ese tiempo se hacían la finalísima. El campeón del
de la apertura. El campeón del clausura juegan en diciembre y ese le ganamos también. Le ganaron. Porque ahí sale 2008, ganar apertura y clausura. Después te va a México, ganar otra. O sea, fue una época de mucha copa y después venía Libertad, ganar el clausura 2010 y el clausura 2011. Muchos partidos tuviste. Sí, muchos partidos, muchos goles. Pero eran más que todo por los años que estuve, porque fue una adaptación muy linda, fue donde nos conocíamos muy bien todo el equipo, claro, donde había un gran equipo. Y bueno, son esos años donde uno está derecho, de donde agarra uno la pelota, la va metiendo claro, y fue años muy buenos los que pasamos ahí. Y contame un poco en México cómo fue en Toluca, Marín, porque te va otra vez a un país lejos, ¿verdad? Digamos, bueno, de Colombia no es tanto, pero es un fútbol muy disputado allá, ¿verdad? Hablo muy bien de fútbol mexicano. Una experiencia muy linda porque salió de un momento a otro. Yo estaba en Libertad 2009 y me llama Horacio, ¿no? Ahí esto para México. El técnico Chepo de la Torre había visto mis videos y le gustó, pero yo iba ya contratado como un wing izquierdo. No como volante por izquierda como lo hacía acá en Libertad, que me movía por todo el frente de ataque o por todo el medio. No, allá era una posición donde tenía que hacer yo como un wing izquierdo, prácticamente fijo. Claro. Y bueno, pasamos un año lindo, hicimos varios goles, quedamos campeones. El presidente estaba loco por quedar campeón porque era el año 2010, el estadio se llamaba Nemesio 10. Estaba la gente muy entusiasmada y bueno, gracias a Dios pudimos darles alegría, claro, y había un gran equipo. De hecho que había más extranjeros contigo ahí, entonces hicieron bueno. Sí, estaba Ciña, el brasilero, un jugadorazo, él que siempre, prácticamente toda su carrera, cuando salió de Brasil se fue al Toluca y estuvo ahí toda su vida, hasta ahora sigue estando. Sí. Estaban varios argentinos, había un chileno, 2 chilenos, había muchos extranjeros. ¿Y cómo era el cupo ahí, Mari? No, ahí era libre, era libre, el cupo de extranjeros en ese tiempo era libre, era libre, no había ninguna oposición para poner extranjeros, eso. Siempre jugábamos todos los extranjeros. Facilitó eso entonces. Sí, sí. Y bueno, Marín, de Libertad, con todo lo que ya tuviste en Libertad, te vas a Olimpia. ¿Cómo fue ese interés? ¿Cómo ese fue un ida y vuelta. El mismo preparador físico que estuvo en Libertad, él fue el mismo preparador físico que armó el equipo del 2011 con Marcelo Recanate. Y bueno, la opinión de él fue fuerte para que arregláramos con Marcelo. Yo en ese tiempo quedaba libre. Yo llegué de México, pero me faltan 6 meses para quedar libre el 2011. Y entonces yo arreglé contrato con Marcelo, claro, sin problema, pero hubo muchos idas y vueltas, entonces igual hubo que darle una parte a Libertad para no complicar mucho las cosas y no dejar de jugar yo, ¿no? Claro. Entonces en un complique, entonces... Pero ellos no querían dar mucho. No querían que yo me fuera, querían que yo me fuera, pero ya mi tiempo de Libertad ya había sido... mucho tiempo tuviste ahí. Mucho tiempo, habíamos conseguido, creo que ya era hora de cambiar de aire claro. Y logramos empezar en Olimpia, donde armaron un gran equipo. Marcelo armó un gran equipo, jugadores de mucha jerarquía, mucha experiencia. Los primeros 6 meses no fueron buenos, pero ya el segundo semestre sí. Fue la adaptación de prácticamente todo el equipo nuevo, saber jugar, saber conocernos. Llegar a ese campeonato después de tantos años de que Olimpia no consiguió eso fue histórico. Entonces la gente mucho quedó muy tiempo feliz. No ganaba una copa. Sí, desde el 2002. Desde el 2002 no quedaba Olimpia campeón del torneo. Y ganar el clausura 2010. Eso fue muy lindo para toda la gente y además con el equipo que había. Fue muy diferente. Importante. Después de ganar 5 con Libertad y ganar ese con Olimpia, tiene un sabor diferente, ¿verdad? Sí, sí. Es diferente. Yo disfruto cada torneo, cada campeonato que gané con todos los equipos. Independiente que un equipo tenga más hinchas que otro, pero ese campeonato se disfrutó muchísimo porque la gente se desahogó claro. Después de tantos años sin conseguir un torneo, sin tener esa alegría. Además, un equipo que tiene tanta hinchada. Se desahogaron por completo, empezaron a participar en Copa Libertadores, era diferente, entonces fue muy lindo.
Claro, porque entonces si es 2012 el último título fue la Libertadores, entonces Libertadores y algún torneo local que Sí, ganaron el torneo seguro. local para subir a la Libertadores del 2002 y ¿Y dónde salió? 10 años exactos, si no estoy mal, Sí. fueron los que tuvo Sequía Olimpia para llegar al campeonato. Y bueno, yo me acuerdo un partido, maní, que usted jugar Libertadores contra Flamengo. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, Ese partido fue histórico. ese fue histórico, ese fue Ronaldinho el equipo. jugaba. Ronaldinho, Warner Loh, Botinelli, de que Parece que bueno, no, sí, no creyó mucho en Olimpia y 3-0 no, se iba, no, ¿verdad? es que nadie creía. Eso fue el partido que marcó la historia y la vida de muchos de nosotros. De mi parte, la gente de Olimpia se acuerda más de ese partido que el mismo campeonato. Creo que fue histórico por la forma como se jugó, por la forma en que íbamos perdiendo, pero creo que se demostró que no hay que claudicar, no hay que dudar. Ah, Mucha fe en Dios más que todo, que le dé esa fuerza a uno para claro. que al minuto 89 llegue ese empate y era increíble. Muchos olimpistas habían apagado el televisor, creo, si no estoy mal, ese Mm, partido fue a las 11 de la noche, entonces muchos tarde fue. olimpistas se acostaron a Mm, dormir y al otro día vieron se ese fue. quilombo que Sí, pasó y era que nosotros habíamos empatado. Que nadie creía a los 70 claro. minutos 3-0. ¿Y qué sentiste en el No, partido? no. Porque yo estaba mirando ese partido, me acuerdo bien. No, Olimpia 3-0, Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love, medio que ellos No, también era. se tranquilizaron y ahí fue donde ustedes sacaron fuerza, no sé de No, no es dónde. que se tranquilizaron, sino que ellos estaban jugando su partido y era un partido intenso porque creo que si nos ponemos a ver el partido otra vez, fue intenso desde el minuto 1 hasta el minuto 93 que duró, 92 si no estoy mal. Ellos iban ganando 3-0 felices, pero no pensaron que nosotros haciéndole el primero, después llega el Sacaron. segundo de Neri que fue un golazo y ya después el tercero y si no estoy mal yo le tiro un centro a Quique Mesa y el arquero la saca de la raya, hubiera sido Mm, 4-3, ¿no? sí, Entonces fue la cara de ellos, la cara del técnico, la cara de los brasileros, una locura. fue, Maracaná. no, fue en el Mineirao, si no Mineirão estoy fue mal, ese. Mineirao. No, donde hubiera sido Ah, el Maracaná, pero hubiera bueno, sido más lleno estaba histórico la. todavía. Sí, estaba lleno, ¿Por estaba qué será lleno. se fue a Mineirão ese partido? No me acuerdo. Creo Flamengo que el solía Maracaná lo jugar. estaban remodelando. Ah, en Lo ese estaban entonces. remodelando. Lo estaban remodelando para el Mundial 2014. Si no estoy. Ah, No. ya, claro, sí, 2012 fue eso, seguro. 2012. Porque mi Entonces. recuerdo era un estadio grande y No, pero lleno. el O Maracaná sea, no era, pero estaba lleno, estaba claro, lleno. Mineirão también igual entraba mucha gente. Pero nosotros hicimos historia ese partido. Fue increíble, ¿Y fue cómo fue el increíble. empate, Marín? Esa No, o sensación, sea, una felicidad yo no enorme. pude Eso creer no. cuando entró la pelota y Eso. No, eso yo creo que no se puede escribir, ¿no? Esa felicidad así indescriptible porque lo que uno siente adentro de la cancha, uno va a hacer un gol en esas instancias a un equipo de esa jerarquía, el nombre que tienen en Brasil marcó mi vida, marcó hasta este momento todavía vivo ese gol porque los olimpistas se acuerdan mucho y bueno, solo Dios puso su mano para conseguir eso y que la gente se acuerde en este momento de eso. Para uno es una satisfacción muy grande. Y Marín, contame, yo ya estuve acá, la vez pasada vino el profe Gustavo Sotelo que jugó contra Ronaldinho cuando estaba empezando su trayectoria, ¿verdad? En tu caso jugaste, no sé si jugaste con él antes, pero ese partido él ya estaba en el final de su carrera, digamos. O Sí, sea, tenía condición como para seguir, pero él ya estaba en los últimos equipos. sí, ¿Cómo eso es fue jugar contra él ahí? cuando uno va terminando, uno va teniendo más experiencia en el fútbol, va sabiendo cómo correr la cancha. Era un jugador que cada vez que le daba la pelota eh, te iba a hacer una que otra maniobra para dejar tu delantero mano a mano, hacer un Mm, pase, dejar tres atrás. Pero era muy complicado quitarle la pelota, marcarlo, porque igual con la edad que tenía, igual se movía por todos lados. mm. Entonces era muy difícil, muy difícil. Tuve la oportunidad de enfrentarlo a él, enfrentar a Messi en las eliminatorias en Argentina. Entonces son experiencias muy lindas que le quedan a uno en la Claro, retina y que uno puede contarle a los hijos, ve, frente a Ronaldinho, frente a Messi. Entonces queda son marcado. jugadores que son de otra, como se dice, de otro planeta que uno tiene el privilegio de poder enfrentar y bueno, con Ronaldinho decir
que pude enfrentarlo y salir empate, pero era como sabor a victoria. Claro. Y con Messi sí lo enfrenté, pero perdimos 1-0 en las eliminatorias 2010, pero fue un privilegio muy grande. ¿Eso fue en Argentina o en En Colombia? Argentina, eliminatorias 2010. Esos son dos tipos que son otro mundo, ¿verdad? Sí, Una son- lástima fue que Ronaldinho no se cuidó a nivel de seguir jugando más, ¿verdad? Porque No, era muy lindo pero verlo igual, jugar. igual. Porque Igual. temprano, 34, 35 creo que se retiró, Sí, 36 máximo, o sea, podía haber jugado más, pero bueno, pero no quiso, ya con el ¿verdad? nombre Ya ganó puede todo. cobrar. Bueno, después te fuiste a Colombia, María, otra vez, te fuiste a Cali, Sí, ahí me Deportivo fui a Cali. Colombia, ahí salgo Olimpia, me fui a Colombia Deportivo Cali. ¿Quería volver a tu Gran país, final. María, o qué más fue? Porque seguro No, tenía mucha yo como, propuesta. como salía de Olimpia, la forma que salí, porque rescindimos contrato, entonces en el contrato decía que no podía ir a jugar ni a Cerro ni a Libertad. En serio. Entonces Recanate puso esa rescisión y yo no, sin problema, no hay problema. Fui y hablé con la gente guaraní, pero no llegamos a ningún acuerdo. Entonces decidimos irnos para Colombia, la gente del Deportivo Cali compró el pase. Hicimos un lindo contrato, llegamos a a 2 finales, logramos una, que ganamos la Supercopa en Colombia. Sí. Hicimos un gran equipo. 2014, ¿verdad? 2014, que era el técnico Leonel Álvarez. En serio. Tuvimos el privilegio de jugar con Farid Mondragón, mundialista. Aprendimos muchísimo y estuvimos 2 años ahí muy lindos. Y para vos volver después de cuánto tiempo, el último fue en 2006, acá yo tengo que fue Atlético Sí, Nacional, fue ¿verdad? después de, sí, casi 7 años. 7 años. 7 años volver a Colombia, fue lindo. Un fútbol más competitivo, más técnico, más táctico. Claro. Aprendimos muchísimo ahí. Y bueno, pero de Cali te vas a Independiente de Medellín, Independiente ¿verdad? de Después Río Medellín. Negros otra vez. En Medellín llegamos a final, perdimos por un penal que yo erro. Con el mismo Deportivo Cali jugamos la final de fútbol colombiano y perdimos. Perdimos 1-0. Pero el Pero penal bueno, fue en el partido o en el después partido, ya no en el partido. en el partido. Pero bueno, fue una experiencia linda. Se dejó un gran cariño ahí en Independiente de Medellín. La gente lo recuerda mucho porque el equipo no hace mucho tiempo tampoco llegaba a una final. Y de ahí fuimos a Águilas Doradas, que era el Deportivo Río Negro, donde yo me inicié, pero se le cambió a Águilas Doradas y en primera división. Ahí estuvimos 6 meses. ¿Y 6 qué tal meses. viste la evolución, Marín? Bien, en el tiempo que yo estaba ya era la cancha sintética, era complicado jugar en sintético, eran los inicios de las canchas sintéticas, los jugadores no se acostumbraban mucho. Ahora, si no estoy mal, ya la cambiaron a pasto natural. Ahora el Águila Dorada está en la liguilla de Colombia, está peleando el campeonato, entonces por ahí muy contento por eso, pero estuvimos ahí 6 meses, no conseguimos nada, ni clasificar a octavos de final. Y ya después aparece la opción de venir acá al Sportivo Luqueño. Eso te voy a preguntar, 2016 y 2017, ¿verdad? Veo con mucho partido, tuviste con ellos. ¿Cómo fue jugar en Luqueño? No, Sabemos fue la lindo, locura fue que hay lindo. ahí, la hinchada grande. Dios abrió la puerta de volver acá a Paraguay, del país que me recibió, jugar en Luqueño, jugar 2 sudamericanas, hacer las cosas bien, creo que se hicieron, sudar la camiseta hasta el último día que estuvimos ahí. Y la gente me recuerda mucho, la gente le hace sentir ese cariño cuando uno pasa por las calles de Luque. Son fanatismo Sí, impresionante, ¿verdad? fanáticos buenos. Hay veces es más lo que se habla que lo que uno puede vivir ahí, porque yo desde que vivía en Olimpia, vivía en Luque. Y a mí me decían que no, que cómo iba a vivir en Luque, que una ciudad intranquila, que no, que peligrosa. Y totalmente diferente, una ciudad muy tranquila, la gente muy buena, la gente muy amable. Yo vivía ahí desde que jugaba en Olimpia y nunca pasó nada. Entonces, y cuando vivía ahí, jugaba ahí, era otra cosa, muy agradable, muy todo. Y la Sudamericana, la campaña que ustedes llegaron a hacer, ¿verdad? Casi, sí, desafortunadamente nos eliminó de Medellín, pero fue también cosas que pasan en el fútbol. Allá hicimos un partido muy malo, no estuvo bien preparado, entonces 3-0 perdimos allá, se cambió el técnico de venida, entró Félix Darío León a dirigir la vuelta y casi
Casi les logramos empatar, ganamos 2-0, pero estuvimos ahí a punto, hicimos un gran partido y la gente recuerda mucho eso porque se vio un equipo diferente y casi logramos clasificar a la otra ronda. Claro. No, yo me acuerdo bien de esa época. Llegué a mirarlo. Bueno, ellos, si no me equivoco, Luquinho también llegó a jugar contra Paranaense en la Sudamericana. No sé si vos tuviste ahí, no sé qué año fue eso. Ese no estuve yo. Creo que fue antes. Pero bueno, sabemos el fanatismo que es la hinchada de Luquinho, era impresionante son y seguramente jugar ahí contra ellos debe ser muy difícil ganar en su cancha, ¿verdad? Ahora, bueno, y básicamente ya estabas, digamos que 2017 saliste de Luqueño, ¿verdad? Tengo acá que jugaste por Trinidense, después te fuiste a jugar Encarnación, ¿verdad? Sí, yo salí de Luque el 2018. 2018, a finales de 2018, después me voy a Trinidense, a la intermedia, casi estábamos peleando el descenso, fue difícil, fue complicado porque no encontramos el rumbo, pero logramos sacar buenos resultados a lo último y logramos salvar el equipo del descenso y un año lindo la intermedia fue explorar esa categoría y fue muy lindo haber jugado ahí. ¿Y Encarnación qué tal, Marín? En Encarnación sí, la posibilidad de ir a Athletic, Encarnación, jugar Copa Paraguay en Nacional B, llegar casi a semifinal de Nacional B, fue lindo para la gente de allá y fue una experiencia muy bonita. Y porque hoy, por ejemplo, la final se jugó en un estadio allá, ¿verdad? En ese entonces no sé si ya existía el estadio. No, se estaba construyendo. Perdón. No se estaba construyendo el estadio, se estaba construyendo, pero ya la cancha estaba. Lo que pasa es que no por problemas políticos y eso no la dejaban utilizar, pero la cancha ya estaba. Ok. Bueno, Marín, quería comentar un poco de esa historia que vos tuviste en la selección de Colombia, ¿verdad? Yo dejé para hablar. Yo te he anotado que jugaste la Copa América 2007. Sí, jugué eliminatoria 2006, jugué eliminatoria 2010 y Copa América 2007. Entonces 2016 fue tu primera convocatoria. Primera convocatoria. Y en 2006 vos estabas jugando acá, ¿era Atlético Nacional o Independiente? No, antes estaban jugando Jorge Wisterman, que me llaman a eliminatorias con Reinaldo Rueda. Ahí jugué jugamos 2 partidos, un amistoso con Chile. ¿Y cómo fuiste convocado, Marín? No, eso fue una o sea que de Wisterman te fuiste a... Reinaldo Rueda me llamó a jugar eliminatoria 2006. Eso es el mayor orgullo que puede recibir un jugador. Creo que ser llamado a la selección es lo más maravilloso que puede uno sentir. Estar rodeado de grandes jugadores, de jugadores que juegan en Europa, en gran parte del mundo. Eso es un privilegio muy grande y una bendición de Dios que eso es indescriptible. ¿Y quién eran las principales figuras que estaban ahí? No, estaba Falcao, estaba Mario Alberto Yepes, Farid Mondragón, estaba Jackson Rentería, había muchos jugadores importantísimos y ya después cuando fueron pasando los años empezó a llegar James, Falcao, Cuadrado, Camilo Zúñiga, David Ospina. O sea, compartiste con ellos también. Iván Ramiro Córdoba, Gerardo Bedoya. Bueno, fue una selección donde jugaba muy bien al fútbol y ya después se fue alimentando de jugadores jóvenes que jugaban en Europa y venían a conformar una gran selección y uno rodeado de esa gente y en ese tiempo uno supuestamente era el más experimentado, uno de los más experimentados, pero jugando en Latinoamérica ya ellos llegaban con partidos con rodajes de Europa y eso era un aprendizaje muy lindo. Y vos notabas la diferencia, Marín, realmente esos jugadores vienen de allá de un nivel diferenciado. Se nota porque la forma de entrenar es diferente, el cuidado es diferente. Entonces, hoy en día el entrenamiento de Latinoamérica al europeo, yo creo que no es tanta la diferencia porque pueden ver que hasta el mismo Brasil está al nivel de la gente de Europa, ¿no? Argentina, la gente de Uruguay, Ecuador mismo que al potencial que se está sacando. Entonces es más que todo el cuidado porque uno se pone a hablar con Falcao, con James, con Cuadrado y no es mucha la diferencia, la toma de decisiones, es el cuidado del jugador que tiene que tener
y en eso marcan la diferencia de ellos. Y en eso voy a ver realmente, Marín, que realmente ellos son más profesionales, ¿verdad? O sea, de repente saben que a nivel de europeo, si vos no tenés ese cuidado aparte, Sí, ¿verdad? es No va fundamental, a es poder jugar. fundamental. Bueno, aparte la situación económica de ellos da para vivir un poco más el fútbol como no Claro. lo vivimos nosotros, ¿no? Mm, Bueno, algunos de nosotros, porque el que tiene posibilidad acá en Latinoamérica, porque sabemos que en Latinoamérica algunos clubes pagan muy bien. Entonces hay claro. veces el jugador deja de hacerse un gimnasio propio en su casa como lo hacen en Europa ellos, ¿no? Nosotros Mm, pues, por ahí decimos, no, es que Neymar, Messi tienen el talento, sino, pero es que ustedes mismos y uno sabe que ellos salen de entrenar y se van para su casa a descansar y a la tarde siguen entrenando ellos solos en su casa, ¿no? Lo que no pronto nosotros no hacemos, ¿no? Y que claro. apenas estamos concientizándonos de eso verdaderamente, que me voy a mi casa, descanso, pero sigo entrenando, hago Claro. mi sesión de entrenamiento en el gimnasio, hago un peloteo, hago velocidad, hago mi fisioterapia si tengo algún dolor, pago mis Claro. vitaminas, ¿me entiendes? Claro, claro. Me hidrato muy bien, Mm, depende en qué país estoy, la hidratación es fundamental. mm, Entonces son detalles que te llevan a sumar como futbolista y como persona. claro, claro. Y obviamente que en la cancha te das cuenta, ¿verdad? Por eso pregunté a vos, porque después compartí, estaba jugando en Wisterman Sí, yo y compartí. aprendí mucho después de que venía a la selección, ya aprendía que me tenía que tomar 5 litros de agua diarios, que me tenía que comer más verdura, que tenía que comer Mm, más fruta, que tenía que mm, yo llegar una hora antes de entrenar, una hora después y bueno, creo que muchos técnicos, muchos compañeros que tuve pueden decir que eso lo hacía, que los goles que yo hacía no llegaban porque, no, cobre usted que tiene el talento de cobrar, no, porque yo me quedaba una hora antes a practicar. claro. Nada más esta semana estaba hablando con un amigo que me decía que cómo hice un gol de la mitad de la cancha, si no estoy mal, en Deportivo Cali, jugando Mm, para Deportivo Cali, Once Caldas y Manizales. Ya no, yo para hacer ese gol entrené 6 meses. 6 meses a full todos los días dándole a la pelota, no, no tampoco todos los días, pero sí ya por medio, claro, 6 meses dándole, porque la forma como le pego yo a la pelota o puede salir para las nubes o se puede meter en un ángulo. claro. Entonces practiqué hasta que salió. Hasta Salí que solo salió, yo. salió. Por inercia, porque yo lo que digo es que la repetición de un mensaje se convierte en una acción. Entonces, entre Mm, más hagas repetí. más repeticiones, más perfeccionas eso. Claro. Entonces, la repetición es la madre de la perfección y bueno, así se llegó a muchos goles que uno dice, uy, ¿y este cómo hizo ese gol? ¿No? Mm, Bueno, y también mucha fe en Dios, que es lo más importante, que también hay veces pone su manito claro. llevándose la pelota por ahí, por un ladito, y eso sin duda él lo hace. Así mismo. Y bueno, y la Copa América fue tu último con la selección, Marín. Sí, eso fue, bueno, ahí en Venezuela 2007 no nos fue muy bien, no nos fue muy bien, quedamos eliminados, pero sí hizo un gran grupo, pero después de ahí llegaron más las eliminatorias, Mm, no logramos clasificar por un punto, si no estoy mal, 1 o 2 puntos. Llegamos acá a Paraguay teniendo que ganar, le ganamos a Paraguay, pero Argentina y Uruguay mm, lograron se fueron. empatar y no logramos clasificar. Y bueno, te he anotado, Marín, que básicamente 2019 jugaste en Atlético, ¿verdad? Hace poco tuviste una experiencia en el ascenso también, pero antes de eso vos ya empezaste tu carrera como entrenador, ¿verdad? Eso Sí, quiero que me logramos comente. tener ese privilegio, no sé, yo llevaba a mi hija a entrenar fútbol femenino, fútbol, y bueno, empezamos a querer meternos un poco más en el femenino. Bueno, en Claro. Luque, cuando estaba técnico Sanguinetti, no tenía la posibilidad de ir convocado, entonces decidimos meterle una mano a lo que era el luqueño, ¿no? Claro. Empezar a ayudarle con las formativas, a empezar a mirar a ver qué posibilidad que se les podía ayudar. Por lo que yo tenía a mi hija ahí, entonces les colaboraba. El fútbol Claro. femenino en ese tiempo no era muy bien remunerado, bueno, hasta ahora, pero desde ese Mm, tiempo empezamos a pelear mucho y bueno, me metí de lleno, siendo director técnico de la primera y la reserva. El presidente me dio el aval y yo mismo
le pagaba a alguna jugadora, les ayudaba económicamente con su semanal, con su quincenal, ayudándoles con su comida, con sus botines. Nosotros mismos compramos algunas veces los uniformes. Empezamos a agarrar el femenino desde las formativas y logramos quedar campeones en juvenil y casi pelear el campeonato en primera división, que era clasificación a Copa Libertadores, y eso fue una experiencia muy linda. Un año entero dirigiendo fútbol femenino, y se da la posibilidad de que Morínigo y Harrison me llamen a la selección, a dirigir la selección de mayores, pero desafortunadamente no se pudo porque en ese tiempo yo estaba estudiando y no tenía el título en mano, entonces ni carné, entonces no pudimos dirigir, pero fue una experiencia muy linda porque hicimos muy buen trabajo en Luqueño como directores técnicos. Entre las jugadoras se cuentan todo y la mayoría de la selección estaban muy contentas porque yo estaba dirigiendo, porque iba a dirigir. Entonces creo que eso es algo que lo incentiva a uno mucho, porque saben y uno se da cuenta que el trabajo que tiene uno como director técnico y empezando, y yo jugando, que estaba actualmente siendo jugador de Sportivo Luqueño y experimentando eso de director técnico, eso es muy bueno, y se habló bien y logramos hacer historia ahí en Luque, llegar al campeonato con la juvenil. Eso queda para la historia, y bueno, ya después de ahí me retiro y me voy a Trinidense, después voy a Atleti, después me voy a Carapeguá a jugar. Tengo el privilegio y la bendición de Dios de poder conocer todas las categorías del fútbol paraguayo. De ahí me vengo a la C, al General Caballero de Campo Grande, donde hicimos una gran campaña, hicimos grandes amigos con el presidente Recalde, Tadeo, grandes jugadores estuvimos ahí, estuvimos con el Toto Gamarra también jugando, después de mucho tiempo de haberlo tenido como compañero en Libertad. Y de ahí me voy a Hernandarias, a la Liga Hernandariense, quedamos campeones, quedamos campeones de Preco para clasificar a Copa Paraguay. Quedamos campeones de la Precopa Paraguay, hicimos una linda historia ahí, y bueno, y se da la posibilidad de ir a Saltos del Guairá, a conocer otra ciudad muy tranquila, donde el fútbol no es muy conocido, pero gracias a Dios logramos el campeonato ahí, a tener mucha gracia y mucho feeling con el dueño del equipo. ¿Qué equipo era ahí, del Saltos del Guairá, Club Saltos del Guairá. Logramos quedar campeones ahí, clasificar a Precopa Paraguay, y bueno, ahí me retiro hace 2 meses, ya me retiré del fútbol. Empezaron 2 lesiones que me impidieron estar a un ritmo completo, pero gracias a Dios con toda la fisioterapia que hicimos logramos terminar el último partido y ya decidir dirigir. Tuve la bendición de que le dio gracia al Señor para poder contratarme como director técnico, y bueno, ya ahora este lunes, si Dios permite, empezamos a encabezar el equipo para jugar el primer partido de Precopa Paraguay el 23 de diciembre. Y Marín, decime una cosa, con una trayectoria tan, no sé cuántos años tuviste ahí en el fútbol. Yo tengo acá desde 97, me dijiste, ¿verdad? 97. O sea, 2007, 2017, 2000, ¿cuánto tiempo hay? 25 años. Y 25 años detrás de una pelota y hace las cosas, y estuve retirado mucho tiempo. Bueno, por la pandemia nadie jugó, pero estuve alejado del fútbol 2-3 años porque no quería saber nada, no estaba estudiando, me alejé. Entonces poder revivir esto y empezar a estudiar, ya graduarme, tener varios diplomados con varios cursos en varias partes, yendo a mirar entrenamientos en Colombia, en Brasil, en Argentina. Se va aprendiendo muchísimo y uno se va apasionando más por la carrera de director técnico. Bueno, tenía la experiencia del femenino y ahora empezar con esto va a ser muy lindo, y esperemos que de la mano de Dios podamos hacer historia como directores técnicos y aspirar
a dirigir un equipo grande, no solo acá, sino en cualquier Claro. parte del mundo, ¿no? Que tenemos el conocimiento, vamos a irnos actualizando mucho más, estudiando mucho más, aprendiendo mucho más y esperemos que todo sea encaminado para poder formar grandes jugadores y conseguir grandes cosas en el fútbol. Mi pregunta para vos, Marín, después de tanto tiempo ahí, ¿verdad? ¿Cómo es esa decisión de dejar el fútbol? Que no es fácil, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿verdad? Que el jugador nunca sabe tampoco cuándo se va a retirar. No es que él estipula, voy hasta los 35, 40, llega la oportunidad, pero ¿cómo sentí eso, No, verdad? es muy difícil, ¿no? Nada más te iba a comentar eso cuando estaba hablando anteriormente, que hasta ahora me llaman del interior a seguir jugando, ¿Viste? porque O sea, que no es problema físico, sino no es que... problema físico. Bueno, las lesiones que tuve un desgarro y una distensión en la rodilla, pero que con un doctor muy bueno, Ya aprovecho recuperaste. para mandarle un saludo al doctor Lázaro, Mm, cubano, eso. impresionante eminencia. Me desgarré 10 milímetros y en 10 días ya estaba jugando otra vez. Pero me aplicó algo, unas plaquetas, Ah, hormonas, no sé qué fue lo que me aplicó, pero me dejaron a full. Primera vez después de 23, 24 años de fútbol, primera vez que me lesionaba, me desgarraba. Pero ah, era también por las canchas, claro, el entrenamiento diario. Yo no, en, perdón, en lo personal nunca fui capaz de regularme. O entrenaba a full o no entrenaba. claro. Entonces, igual seguía así. Entonces, es difícil uno pensar, para acabar de ajustar mi novia y mis hijos me dicen, no deje de jugar. Entonces, quiero dirigir y por acá me dicen, no deje de jugar porque usted todavía le da. Mm, Correr, hace 2 meses y medio jugué un partido y corrí 11 kilómetros y medio. Entonces, uno dice, "Uy, ¿será que puedo? No puedo, pero ya es difícil. Uno nunca voy a dejar de jugar porque nunca me dio pereza levantarme para ir a entrenar. Yo decía que iba a dejar de jugar al fútbol para cuando no tenga ganas de levantarme a entrenar, pero claro. nunca pasaron esas ganas, ¿no? Siempre era con las ganas de llegar una hora antes, una hora y media antes, en el interior mucho más porque uno va con la mentalidad de poder cambiarle ese chi a los jugadores del interior, que hay tanto talento, que hay Mm, tanta capacidad, hay tanta capacidad en cada uno de ellos, pero es un poquito mentalizarlos de que vengan a Asunción, se prueben, se queden solos, porque muchos jugadores se claro. han perdido por eso, hay muchos jugadores que tú entrenienses, el mismo Luque, jugadores del interior que venían, se quedaban una semana, pero a la semana ya decían, no, es que me hace falta mi mamá, mi papá. Mm, Entonces yo iba con esa mentalidad de ir a Arlandarias, de ir a Saltos, de ir por allá a claro, Encarnación. No, hay que llegar una hora antes a entrenar y eso lo hacía. Entonces uno deja ese legado, uno deja claro. esa iniciativa de ellos. Es que eso es lo que hay que hacer para ser jugador profesional y bueno, a algunos se les queda, a otros no. Claro, claro, así mismo. Y bueno, Marín, entonces ahora tenés ese proyecto, ¿verdad? Va a empezar como director técnico, ya tuviste esa experiencia en el fútbol femenino. De hecho, tenía ahí seguramente un objetivo, como dijiste, para llegar a ser entrenador en un equipo grande, ¿verdad? De mi parte, obviamente, te deseo lo mejor en esa carrera, que ahora va a poder tener cuántos años más ahí como entrenador, ¿verdad? Así No, que, ojalá podamos tener muchos, ojalá podamos tener muchos. Hay mucho conocimiento, hay muchas cosas por aprender. Todos los días tenemos que estar mirando fútbol, estar preguntando a entrenadores de la C, de la B, claro, de la A, de la intermedia, todo. Soy muy preguntón y muy tocador de puertas para poder ver y aprender y ver entrenamientos para poder copiar y pegar y bueno, y no claro, solo eso, sino que también leer y estudiar mucho para poder uno llegarle al jugador, porque sin lugar a dudas, yo como jugador hacía mejor las cosas cuando la palabra o el entrenamiento del entrenador me llegaba a mí que no me llegara, ¿no? claro. Entonces eso es lo que trato de tener mucho discernimiento y mucha palabra de convencimiento a la hora de referirme a un jugador para que se pueda matar por mí dentro de la cancha como lo hacía yo como jugador. Claro, claro. Y vos tenés claro cómo puede ser que haga eso, Marín, porque es difícil de verdad tomar la No, es decisión de difícil, difícil. Van a cuando haber está en la muchos. cancha y está afuera, otra Soy cosa. una persona que trato de siempre hablar coherentemente y
y lealmente como me manejé en el fútbol, para no, voy a dañar muchos corazones, voy a tener que tomar decisiones donde muchos jugadores o personas se van a ver afectadas, pero bueno, ese va a ser mi trabajo. Voy a tratar de dar todo mi conocimiento y de poder fortalecer y potenciar a cada persona que esté a mi mando, ¿no? Claro. Que eso es lo que trato de hacer, que pedirle mucho a Dios ese discernimiento y esa capacidad para tener esa gracia delante de las personas que me toca dirigir o las personas que están a mi cargo, para poder brindar un conocimiento o un aprendizaje importante a la hora de uno referirse a un jugador, de enseñarle, de decirle: ve, hoy no puedo contar con vos, espérame, voy a mirar a ver qué puedo hacer, ¿me entiendes? Entonces, Claro. y hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el tiempo mío te decían las cosas así sin anestesia, y era muy No le difícil importaba cómo te iba. arrimarse a un entorno o un grupo de jugadores importantes de mucha jerarquía, tenías que estar a un lado. Hoy en día hay que darle mucha prioridad al joven, al que no tiene partidos. El joven tiene que aprender a entrar a un grupo, que eso se ha perdido muchísimo. Entonces, a que empiecen a apasionarse por el fútbol, Claro. para que lleguen a una carrera grande, a una carrera con muchos años. Hoy en día el joven está buscando es ganar mucho dinero los primeros años, pero hasta ahí no más. Muchas veces hay que enseñarles a que aprendan a ganarse un apellido en la espalda, que uno puede dar con el ejemplo que a mis 43 años todavía vivo el fútbol, que juego y me pagan por hacerlo. Claro. Hasta en el equipo donde estaba me pagaban mucho mejor que en equipos de primera en el que estuve o en intermedia, ¿entiendes? Entonces enseñarles eso y poder sacar mucho talento del interior, porque acá en Paraguay sinceramente el talento se está desperdiciando y el potencial que hay es muy grande. Yo siempre digo, Marín, también que conozco un poco del fútbol interior, ¿verdad? Normalmente la gente quiere que el fútbol paraguayo crezca, ¿verdad? Vos que conoces toda la categoría, yo siempre le digo, hay que o sea, lo que pasa es que normalmente las canchas lleno acá en la primera, ¿verdad? Pero no hay equipo en el interior, es difícil, todo el mundo dice que mientras no haya 4 o 5 equipos en el interior en la primera división, es como que queda muy centralizado el fútbol, ¿verdad? Y imagina, 2 de mayo, un equipo que si vos le vas allá a Olimpia, Cerro jugar, va a llenar la cancha, ¿verdad? Ciudad del Este ya tuvimos esa experiencia, ya tuvieron ahí, ¿verdad? Pero te comento nomás que yo siempre digo que para que el fútbol realmente pueda crecer más acá, no tiene que salir de acá, de Asunción, Departamento Central, o sea, vos jugaste en ese equipo, ese Atlético, y se habla muy bien de ellos, se maneja muy bien, ¿no? O sea, imagina ese equipo estando en primera. Imagina en Salto de Guaira, un equipo ahí Sí, estando pero en primera. muchas veces la gente del interior se confunde porque quieren es ya llegar el primer año que sacan el equipo y ya quieren es que llegar, pero no tienen una preparación, no quieren invertir en jugadores de 15 años, de 16 años, quieren llevar jugadores hay veces con mucha experiencia y no poner la plata necesaria para que ese jugador de experiencia se quede, le enseñe, lo forme, les hable, les diga. ¿Me entiendes? Claro. Muchas veces el mismo dirigente del interior es apresurado, quiere las cosas ya. Entonces hay veces tenemos que cambiar esa mentalidad también del jugador, primeramente del jugador y después del dirigente del interior, que no quiera hacer las cosas tan apresuradas, invertir, quedarse unos 1, 2, 3 años en su equipo, como lo está haciendo este señor donde voy a ir, el señor Carlos Baloy, que quiere invertir, que quiere formar su cancha, invertir en el estadio, hacer una cancha como una cancha como está el Defensores, como está la cancha de Cerro, la cancha de Libertad, que las inferiores empiecen a entrenar en linda cancha para que el niño se vaya formando técnicamente, que empiece a llevar gente capacitada, idónea, donde ese profesor les pueda hablar a los niños cómo estar fortalecido mentalmente, cómo llegar a Asunción o a otra parte del país si le toca irse solo, si le toca irse con alguien acompañado, que no sea familiar, ¿entiendes? Entonces, son detalles que te van a ayudar a que el fútbol del interior crezca y que se pueda sacar mucho talento. Claro.
Y sí, porque como vos decís, verás, se nota que hay mucho talento en el interior, pero hay que hacer bien las cosas, ¿verdad? Sí, No, muchísimo. Y desafortunadamente hoy se han perdido grandes jugadores del interior por el mismo, la falta de acompañamiento y la falta de mentalidad. de mentalidad, porque muchas veces desafortunadamente estos jugadores del interior tienen un talento impresionante, pero también lo tienen para el piquibol y en un sábado en un piquibol y se ganan 4 o 5 millones de guaraníes, pero no piensan en el más allá, que con el fútbol pueden hacer grandes cosas, sino que es vivir Claro, el día a día y es cambiarles eso nomás. Es cambiarles esa mentalidad de que no, vamos a dejar el piquibol y vamos a entrenar diario porque yo puedo llegar a una Olimpia, a un Cerro, a un Libertad, claro. me puedo mostrar. Selección Paraguay, o sea. Selección. Bueno, Marín, con toda la experiencia que tenés, yo siempre le pido a mi invitado que deje un mensaje, ¿verdad? Aunque toda tu entrevista fue varios mensajes para esos jóvenes, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que hasta mismo en Colombia va a poder mirar eso, así que quiero que puedas dejar a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos ve, como vos decís, ¿verdad? Principalmente a ese jovencito que conoce tu trayectoria, muchas veces es olimpista, te quiere a vos, ¿verdad? Pero en fin, quiero que deje un mensaje y de repente ya pensando hasta en un futuro del fútbol paraguayo, ¿verdad? De todo lo que vos conocés acá en el fútbol local, para todo el mundo que nos está mirando y obviamente te sigue, ¿verdad? No, creo que el mensaje, primero que todo, es mucha fe en Dios. Lo cuento por mi experiencia propia que fui un privilegiado de que Dios me bendijo muchísimo en el fútbol. Después de 20 años, 19 años jugar al fútbol de elite, de clase A, después de estar allá abajo y el rescatarme donde ningún ojo humano me veía, sino que puso en la gracia en el corazón de 2, 3 personas para que me ayudaran. ¿Me entiende? Entonces es eso, es perseverar, es poner fe en Dios, es apasionarse por lo que quieres hacer. Si lo quieres hacer en el fútbol, tenés que apasionarte por eso, ser constante, enfocarte en eso que querés. Si es futbolista, tenés que ir por todo, no desfallecer, no claudicar, pelear hasta lo último para conseguir y preguntar qué me hace falta, qué no me hace falta, cómo puedo ser mejor, cómo puedo mejorar en lo que, en el potencial que yo tengo. Entonces creo que el mensaje es ese: fe en Dios, perseverancia, constancia, pasión, y ténganlo por seguro que se consigue. Y si no es en el fútbol, que aprovechen que hoy en día está la posibilidad de ser futbolista, entrenar y estudiar. En el tiempo de nosotros yo no podía hacerlo, no podía estudiar porque tenía que trabajar y entrenar para ayudarle a la gente, entonces, para ayudar a mi familia. Entonces, hoy en día estos jóvenes que tienen esa posibilidad, que lo hagan porque el talento está, pero a muchos el sacrificio no les entra, entonces eso hay que añadirlo a eso. Bueno, Marín, muchísimas gracias por toda tu entrevista. Estoy seguro que toda la gente que nos está siguiendo va a disfrutar de ese tiempo que tuvimos. Escuchamos toda tu trayectoria, ¿verdad? Una vez más, agradezco tu tiempo, ¿verdad? Ese es un episodio que pudimos hacer contigo. Quién sabe en el futuro, ya ahora ya como entrenador, podemos disfrutar ahí dentro de un tiempo ahí de una otra experiencia tuya. Te vamos a dar el espacio otra vez para un segundo episodio. Así que muchísimas gracias, Marín, y te aguardamos por una próxima. No, gracias a vos, Dudu, y muchas bendiciones para todos y mucha fe en Dios, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Marín. Bueno, nos quedamos acá con más un podcast con Dudu.